Bueno, muy buenas. Buenas. Nos autoimponemos en CESUR estas obligaciones de convertirnos en entrevistadores profesionales. Carlota García Jarana ha sacado un 10 en la prueba con El Mundo Unicornio y ahora a ver cómo me escapo yo. Seguro que bien. Con Felipe González me fue bien porque él habló el 95% del tiempo. Oye, no me descarta libre. Y llegó a la conclusión de que va a votar en blanco. Bien. En el mundo de CESUR, la sociedad civil es donde nosotros nos encardinamos. Y nosotros somos, a nuestra forma, activistas de las ideas, de los valores fundacionales de nuestro círculo, que ya tiene 11 años. Y trabajamos en ámbitos de educación, de pedagogía sobre el qué es ser empresario y, como yo digo, a nuestros socios, que van ya por 256, les exigimos incluso más de lo que les damos, porque es de su activismo de donde CESUR toma su legitimidad. Miriam, yo me había preparado unas palabras sobre Miriam, Fátima lo ha hecho estupendamente, pero hay varias cosas que a mí me gustaría decir sobre vos, que eres mi interlocutora. Nosotros el jueves 22 de enero teníamos previsto que Miriam asistiese a una conferencia con un título similar sobre la sociedad civil y el papel que tiene en el cambio de España, y por desgracia los acontecimientos de Adamuz pues impidieron esa normalidad de tráfico a la que nos teníamos acostumbrada Madrid con Sevilla. CESUR reacciona rápido y hoy tenerte aquí es un privilegio para nosotros, y a ver qué cosas nos puedes contar. Miriam es de Olmedo. Olmedo es un pueblo de Valladolid de 3.750 habitantes. Y entonces yo creo que ella pertenece a esa saga de mujeres castellanas, como Teresa de Ávila y como la reina Isabel, que vienen pisando fuerte. En su currículum confluyen muchísimos aspectos muy interesantes, porque alguien de Olmedo ha tenido el mundo como anfiteatro de vida y de trabajo, estaba por motivos familiares muy cerca en Inglaterra, a esa Inglaterra de los años pre-Brexit, sobre los que quizás te pregunte algo. Es una activista porque Inspiring Girls, y yo tengo una prima mía que te sigue con lo de Inspiring Girls desde hace un montón de tiempo, pero también has tenido experiencia laboral real, de la que adolecen muchos de nuestros políticos, ¿verdad? En DLA, en Decker e incluso actualmente en esto. Has estado trabajando en la Unión Europea. Entonces, para alguien de Olmedo tienes una visión enorme que nos gustaría que compartiese con nosotros en el día de hoy. Yo quiero empezar haciendo la misma pregunta que le hice al presidente Felipe González. Nuestros padres, o mis padres, porque yo soy hijo de la transición, no nieto de la dictadura, trabajaron muchísimo y alcanzaron acuerdos, y la transición marcó una etapa importantísima. Igual que los 40 años de la Unión Europea, desde el 86, también la transición marcó realmente el preámbulo de esa entrada en la modernidad. Y era una época donde Carrillo y Fraga y tal, eso se ha perdido, y hoy todo ese legado de concordia o de perdón o de generosidad ya no existe, y atendemos, incluso aquí mismo hubo recientemente una polémica sobre unas jornadas con Pérez Reverte y la guerra civil. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Qué fallo tuvo la transición para que los hijos de la misma no sepan reconocer el valor que, por ejemplo, yo y muchos aquí le otorgamos? Bueno, primero, muchas gracias por la presentación. Precisar que en Olmedo somos 3.750, pero nos gusta decir que somos 4.000, por eso que te da como otro estatus diferente. Me encanta, antes de contestarte a la pregunta, que
que os defináis como sociedad civil. En todos estos años de trabajo que llevo haciendo en España Mejor, una de las cosas que echo de menos es que haya más empresarios que se definen como sociedad civil, que no es como una cosa apartada, ¿no?, de dónde estamos el resto de la sociedad civil y que todos desde un sitio un poquito diferente lo que estamos intentando hacer es, oye, aquí tienes el poder público y luego todo lo que está alrededor que hay que vigilar, hay que intentar moverlo en la buena dirección, ¿no? ¿Y qué es lo que ha fallado con respecto a la transición? Yo creo que una de las... Bueno, yo primero pienso que fue uno de los mejores momentos, sin duda, de la historia de España, y yo también soy una niña de la transición, ¿no? Yo me beneficié de una manera enorme no solamente de ese optimismo, sino de la movilidad social que dio la transición, que solo me di cuenta cuando me fui a vivir a otros sitios lo inusual que es que nosotros tuviésemos esa capacidad de movilidad. Y yo es que tengo clarísimo, todavía lo siento a veces, ¿no?, esa sensación que tenías como joven de que la sociedad te daba como viento de cola, ¿no? Y todas esas cosas que nos decían de pequeños, de tú estudia, hija, porque si tú te esfuerzas vas a poder llegar a lo que tú quieras. Claro, es que eso es una cosa estupenda que tienes cuando eres joven. Es muy distinto de lo que tienen muchos jóvenes ahora, ¿eh?, que a veces no nos damos cuenta. Esa sensación de pensar, es que aunque me forme, aunque trabaje mucho, aunque ponga todo de mi parte, tengo aquí una serie de límites que me vienen del sistema que a lo mejor no puedo empujar contra ello. Pero yo creo que una de las cosas que, siendo críticos con la historia reciente de nuestro país que ha ocurrido, es que en la transición, seguramente por buenas razones, y que nosotros creo que, como presumo que todos somos razonables, a lo mejor lo haríamos de la misma manera, decidimos poner mucho poder en pocas manos. ¿Por qué? Porque lo más importante era que no descarrilara. Y efectivamente, esa era la prioridad del momento. Pero eso tenía que haber dado lugar a una segunda y tercera etapa donde esos que tenían tanto poder, que son los partidos políticos, daban marcha atrás y se retrotraían en el poder, con toda esa serie de garantías, de límites al poder, que no se pusieron en ese momento, pero que es como tenía que haber ido evolucionando el sistema. Lo que hacen, y vamos, me alegro de que menciones al presidente Felipe González, porque fue el primero que lo hizo de una manera muy efectiva con la Ley Orgánica del Poder Judicial, fueron al contrario, fueron a coger todavía más. En ese momento es cuando intentan empezar a politizar la justicia con el Consejo General del Poder Judicial. En esa ley, por ciento, es donde empieza a entrar el tsunami de aforamientos, y luego es que todo esto ha seguido, porque es que han entrado a saco en la administración, es que lo de estos de libre designación, que primero ponen a sus propios cargos, casi duplican la administración, después promueven a los que son de su cuerda, cesan a los que no son de su cuerda. Hoy me acabo de enterar, por cierto, que lo hacen hasta en la parte de intervención, que es que me parece escandaloso. Luego, para añadir, que es que algunos de ellos, de los cargos políticos, pagan un diezmo al partido, que eso, bueno, ya es corrupción con C mayúscula. Entran en la parte de la fiscalía, o sea, han ido a más, a más, a más. Y ahora se te produce una situación en la que la ciudadanía piensa que es que estos señores no trabajan para mí, trabajan para ellos mismos. ¿Pero qué ha sido? Pues que no hemos estado quizá lo suficientemente vigilantes y desde luego no lo suficientemente fuertes como sociedad civil para exigir que den un paso atrás. Y a mí me parece que no solamente es cuestión de ética política, es que es la única manera de conseguir recursos en el país. O sea, ahora mismo tienes una situación que todo lo que tenemos que hacer en el país no tenemos suficientes recursos si la clase política deja de consumir tantos recursos. Bueno. Yo recuerdo esos días pre-Brexit. En Inglaterra yo vivía en aquella época allí y todo el mundo pensaba que el Brexit, el Remain se iba a imponer y tal, pero había mucha gente que tenía un discurso parecido al que tú dices, ingleses, que atribuían todos esos males a Bruselas. Y el enemigo no era Europa, el enemigo era Bruselas. Es decir, al final, si hacemos un cierto paralelismo en lo que tú mencionas,
la política es responsable de las consecuencias que crea. ¿Tú crees que el Brexit estuvo influido por un sentimiento parecido al que describes ahora mismo de desafección entre la política y los ciudadanos? Quizá, pero por otras circunstancias, ¿eh? O sea, yo creo que el Brexit, y vamos a ver, yo fui de las personas que es que lo dimos todo contra el Brexit. A mí además me pilló era de las poquísimas negociadoras de acuerdos comerciales, uno de los cuales yo ayudé a empezar a negociar, por cierto, fue el de Mercosur, hace ya un montón de años. Y pues te puedes imaginar, cuando tenían que hablar de todas las consecuencias comerciales, pues ¿a quién llamaban? Pues a los tres que estábamos ahí todo el tiempo, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos, además, para suavizarlo, ¿no? Una vez que ya había ocurrido. Ahora, yo creo que las circunstancias no son comparables, ¿eh? En el Reino Unido hay muchísimas más garantías contra el poder de las que tenemos en España y realmente algunas de ellas funcionan. Algunas de ellas, como por ejemplo el contacto de los parlamentarios con la ciudadanía, bueno, a mí me parece que es absolutamente copiable. El que tú te tengas que ir como parlamentario todas las semanas a tu circunscripción y abres la puerta y te pueden venir los ciudadanos a contar todas... Vamos, es que es una manera de estar en contacto y tomar la temperatura que es buenísima. Pero sí que creo que lo que lleva al Brexit es muchísimas décadas de antieuropeísmo llevado sobre todo por una parte de la prensa que está en manos de gente que la prensa en el Reino Unido es súper fuerte, ¿eh? Tienen justo el contrario problema de lo que tenemos en España y que llevaban martilleando, pues acordaron todas las cosas de que los plátanos que no eran rectos, todas las cosas que sacaban que eran como que decían, pero ¿qué tiene esto que ver con lo de la Unión Europea? Y luego tiene que ver con el 2008. O sea, la crisis del 2008 en el Reino Unido, si aquí fue enorme, en el Reino Unido fue una bestialidad, porque es que les pilla con toda la infraestructura de los servicios financieros de toda Europa y en aquel momento de parte de Asia. Y entonces ahí es donde se crea esa enorme separación entre, digamos, las élites y lo que ve la gente de la calle que le afecta a ellos el día a día, pues un caldo de cultivo estupendo para decir, venga, salida de la Unión Europea, ¿no? Y mira, ¿dónde están? O sea, es que este año se cumplen 10 años que uno de los países que por sus universidades y por esa fuerza financiera podía haber sido de los que tiraban de la parte de tecnología en Europa y además llevar a toda Europa con ello, seguramente con Francia, que es el único otro país que está bien posicionado en inteligencia artificial, sobre todo a nivel de talento, y sin embargo pues se han dedicado 10 años a mirar al pasado y siguen todavía mirando al pasado, ¿eh? Esto no es el final de la recuperación del Brexit. Bueno. Oye, una cuestión más práctica y más probablemente enfocada al tema de nuestra conversación. La sociedad civil en países anglosajones tiene una relevancia importante a nivel cultural, en museos, a nivel de activismo, etc. Sin embargo, Europa continental parece que como nos dan todo, pues nos ponen los museos, etc. ¿Por qué la sociedad civil en Europa no despierta? Porque al final escuchábamos antes a Consuelo Madrigal con su diagnóstico de la seguridad jurídica en el marco institucional, etcétera, realmente es un poquito triste, ¿no? Entonces, ¿pero por qué nadie hace nada? ¿Por qué todo el mundo sigue? O sea, tú que eres un activista, ¿qué hace falta que pase para que la gente haga algo? Igual que hubo una chispa que empezó el 15M, o ¿qué es lo que hace falta para que la sociedad civil asuma su rol de cambio? Bueno, yo la verdad es que creo que es un poco injusto comparar sociedad civil en Europa como tal con la sociedad civil de un país específico o, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la sociedad civil tiene bastante fuerza, ¿no? Porque, claro, parte de lo que tenemos en Europa como tal es que somos muchísimos países, cada uno realmente de su padre y de su madre, y el poder organizarte, ¿no?, para las políticas europeas, pues es realmente difícil. Y claramente es que lo hemos visto en la presentación. O sea, dices, ¿qué es lo que tiene que estar haciendo ahora mismo la sociedad civil con respecto a Europa? Pues un sentido de urgencia en eso de quitar las barreras al mercado interior. No puede ser, es que llevamos 1 año y medio desde el informe Draghi. Es como, venga, que esto hay que hacerlo, pero ya.
Y además un sentido de ser mucho más estrictos con el Estado de Derecho. Es que está muy bien decir todas estas cosas del Estado de Derecho, pero nosotros sabemos en España que hay problemas del Estado de Derecho. ¿Qué hace Europa? ¿Por qué han estado ahí con el reparto de cromos del Consejo General del Poder Judicial, con la bendición de un comisario, solamente 2 partidos, y aquí el Parlamento y los jueces y la sociedad civil como que no tienen nada que ver? O sea, que eso por respecto a lo que es la Unión Europea. Con respecto a países individuales, ¿no? Como por ejemplo España, yo creo que aquí tenemos una sociedad civil magnífica a nivel de talento. El problema que tenemos es que hay muchas de estas organizaciones que son estupendas, ¿eh? O sea, es que cualquier cosa que queráis buscar, que nosotros esto ya lo tenemos muy ensayado, dices, pues es que en educación, ¿qué se puede hacer en educación? Pues os aseguro que hay una organización que ya lo ha pensado, lo ha escrito, son unas propuestas buenísimas, ¿no? Pero el problema es que suelen ser organizaciones muy pequeñas, están muy fragmentadas, ¿no? Suele ser muy a nivel intelectual, entonces no aterrizan en la calle. Yo siempre en España mejor, siempre digo, a ver, mi tío Julio, que es un agricultor en ese pueblo de 4.000 habitantes, voy a decir, pues es que tiene que entender las propuestas, porque si no entiende mi tío Julio es que no se entiende, ¿no? Pues es que hay que bajarlo a la calle. Y además suelen ser en Madrid y un poquito en Barcelona, y claro, es que España es mucho más que Madrid y un poquito Barcelona. Pero también te tengo que decir que por mucho que lo intentes articular, por mucha fuerza que le des, y desde luego es que en España mejor llevamos ya casi 3 años, que es que vamos, le hemos dado una fuerza y un volumen, una vuelta por toda España haciendo todo esto. No, en un Peugeot no. En un Peugeot no, nosotros transporte público. Pues es que dices, claro, ¿qué es lo que notas? Notas que en toda la parte económica y social, seguramente si sigues haciendo esto durante otros 7 años, empiezan a entrar por el aro, y sí que es verdad que hay partidos ahora, pues hoy hemos sacado, por ejemplo, una propuesta, el Grupo de Trabajo de Pensiones ha sacado una propuesta de pensiones, cuando han sacado educación financiera obligatoria en los colegios, tal, empiezan a llamar los partidos políticos, hombre, ven a contármelo, no sé qué, muy vagos, os tengo que decir, también hemos tenido las situaciones de, ay, me encanta esta propuesta, ¿me la puedes poner en formato de proyecto de ley para que yo la presente en el Parlamento? Que es como, hombre, pero con los recursos que tú tienes, escríbetela tú, ¿no? Pero vamos, donde no se mueven nada, ni medio milímetro, es en todo lo que tiene que ver con los controles al poder, con la ética, con los límites, con las garantías, ahí cero movimiento. Y eso es lo que me empuja a mí a decir en julio del año pasado, pues si esto no funciona con la sociedad civil, en paralelo hay que crear un movimiento político que intente condicionar y abrir una brecha ahí de decir esto no puede continuar así, porque hay toda una generación que, vamos, es que se nos va a mover del concepto de la democracia. Es que si eso ocurre, si eso se consolida y cristaliza, el daño va a ser mayúsculo para el país. Escuchándote, viene a mi cabeza la calidad de la clase política, que tú dices que no quiere esos cambios, y se me ocurre lo de las puertas giratorias, ¿no? Porque todos aquellos que nos movemos en el ámbito privado, dices tú, me voy a la política y después ya no puedo volver, porque esto es un lío. O sea, la política hecha solo por políticos y no por personas que hayan tenido responsabilidades de empresa o responsabilidades en otros ámbitos, ¿cómo se puede articular eso de una forma eficiente? Y después también, por ejemplo, yo veía el sueldo del presidente del gobierno, es que por ese sueldo yo no me movía, ¿no? 87.000 euros al año, si eso es lo que cobra un junior de primer año en un despacho en Nueva York. Y uno lleva un país entero con ese sueldo. O sea, yo creo que hay un montón o nosotros fuimos con cesura, acompañamos al presidente de la Junta de Andalucía a China y el tío iba en turista. No, es que si no, ¿qué van a decir los otros? Digo, por culo a los otros, no, o sea, que es que no lo entiendo. O sea, tú tienes una reunión con un chino importantísimo, nada más que aterrices y tienes que estar con la cabeza clara. Pero todas esas cosas, ¿cómo las solucionamos?
Pues es que tienes muchos, Sí, sí, tengo... muchos lados de esa pregunta, ¿no? Con respecto a lo de viajar de turista o no, te tengo que decir que ahorran en algunas cosas y luego no ahorran en otras, ¿eh? Porque es que hay que ver la cantidad de recursos públicos, que es que yo he visto a políticos, además muy cercanos de aquí, y con los que encima me llevo bien, pero es que les veo cuando vienen a los medios de comunicación con unos séquitos de asesores, casi como que fuesen el presidente de, bueno, ¿qué te digo el presidente? El rey de no sé qué sitio, ¿no? O sea que a veces ahorran en lo que se ve y en lo que no se ve tampoco ahorran tanto, ¿no? A mí me parece que lo fundamental que hay que hacer en España es que tenemos, para resumirlo en dos líneas, tenemos una clase política ahora mismo que se ha profesionalizado en la política, que realmente de lo que saben es de política, nada más. Toda esa gente tiene que ir fuera y lo que tiene que ir dentro son los profesionales de la sociedad, los que saben de emprendimiento, los que saben de transporte, los que saben de educación, toda esa gente tiene que dar un paso dentro de la política. Y a mí de verdad no me parece que sea una cuestión de sueldos, porque yo desde luego el sentimiento que noto durante estos 3 años de mucho recorrido de calle y de mucha gente es que hay un montón de gente que estaría dispuesto a ceder una serie de años de su vida a decir, bueno, pues es que aquí me voy a dedicar a contribuir. Y que no tiene nada que ver con lo de las puertas giratorias. Y lo de las puertas giratorias, esto ocurre en un montón de sitios que gente que está en la política luego sale y trabaja en la empresa privada y a mí me parece una cosa buenísima. Pero tienes que tener reglas. Y las reglas hay que cumplirlas. No vale que nos pongan esas leyes que nos ponen de puertas giratorias no sé qué, y luego todos son excepciones. Pues es que si usted quita las excepciones sería una cosa absolutamente natural y bien regulada. Bueno, la verdad es que food for thought, ¿no? Hay un aspecto de tu vida de activista, que me encanta eso de activista, que creo que tiene mucha importancia y me gustaría que nos contases un poco de ello. Y es tu involucración en el tema de Inspiring Girls, ¿vale? O sea, porque en la actualidad hay los movimientos de este tipo se han pasado un poco en algunas cosas y al final puede que se produzca una enmienda a una totalidad y sin embargo el papel de la mujer todavía requiere reforzarse en determinados ámbitos. ¿Cuál es tu diagnóstico y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede tangibilizar eso? Pues mira, Inspiring Girls hace una cosa muy simple, que es juntar a niñas con mujeres que las inspiren, ¿no? Mujeres de todo tipo, no solamente las que socialmente se consideran exitosas y en lo más altos de su trabajo, no, es que cualquier tipo de mujer en cualquier reglón de su ámbito profesional, porque creemos que es que todas ellas son inspiradoras para las niñas y lo que las decimos es como, mira todas las cosas que hacen las mujeres y cuando tú decidas lo que quieres hacer, pues decídelo sin tener en cuenta la presión social de que es que esto no es para mujeres, esto es de niñas, ¿no? Que efectivamente hay mucho todavía por hacer, claro que sí, sobre todo en los escalones altos de, mira, hoy es el día de la mujer y la niña en STEM, creo, ¿no? Y siempre se habla de STEM. Es que no es solo STEM. En los puestos altos de casi todos los sectores hay un déficit de mujeres muy, muy serio. Y eso viene, en mi opinión, de la desigualdad que hay en las cosas que no se hacen en los trabajos, ¿no? Da lo mismo Noruega o Guatemala en todos los países del mundo, y es que esto está hipermedido por Naciones Unidas y la OCDE, son las mujeres todavía las que prioritariamente se ocupan de los hijos, aunque eso está cambiando, y me parece algo hiperpositivo. Y esto no lo han cambiado solo las mujeres, lo han cambiado también muchos hombres que han empezado a decir me voy a involucrar mucho más en el cuidado de los hijos, pero desde luego son las mujeres las que siguen llevando desproporcionadamente la carga de gestionar las casas y todo lo que va alrededor del cuidado de los hijos. Claro, esas desigualdades pues al final tienen un efecto en todo lo demás. A nosotros el proyecto de Inspiring Girls, que ahora ya está en 41 países, porque la semana pasada se apuntó a Irlanda también, y en todos los continentes, realmente nos los quitan de las manos porque es una cosa súper sencilla, que se hace todo con voluntarias, además tenemos un equipo central súper reducido, o sea que es todo jamón, es todo trabajo con las niñas. Y yo lo lancé pues internacionalmente hace 10 años y en el Reino Unido lo hicimos en el 2013, creo que fue. Y realmente fue por casualidad, porque a mí me pilló casada mi marido en aquel momento,
vamos, que en aquel momento era mi marido, porque sigue siendo mi marido, que estaba, por si acaso hay algún periodista, que estaba de vicepresidente del gobierno británico, ahí a las mujeres, solo a las mujeres, no a los maridos de los políticos, les ponen un foco enorme mediático, y yo tenía paparazzis cada 2 por 3, como española ya os podéis imaginar, no estaba acostumbrada a esto, estaba harta de todo ello, y hay un momento en el que digo, pero vamos, es que tengo que aguantar yo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo que deje legado y vamos a intentar mover esta atención mediática no deseada a algo positivo, y ahí es como montamos lo de Inspiring Girls, y la verdad una de las mejores cosas que hice en ese momento. Sí. Oye, en tu periplo acabaste, una vez que sale de viceprimer ministro y que tiene esa mayoría absoluta tan enorme, Cameron, y vas a California, ¿no? Hay una cosa que a mí, yo siempre saco el tema de California, porque digo, cuando se habla de Andalucía y del sur de España en general, bueno, pues hay ese sentimiento un poquito de no se puede cambiar nada, esto siempre es así, ¿no? Un poquito de fatalidad, como pasa con Europa. Es que Europa ya ha perdido el tren y todo el rollo ese, ¿no? Pero sin embargo yo siempre pongo el ejemplo de de California, y digo, en el año 1850 solo había una empresa allí, que era Levi Strauss, y había un montón de gente sacando oro con el que después se lo robaron a los mexicanos y California y tal. Bien, sin embargo, hoy el 50% de las 50 empresas más grandes del mundo han nacido en California, no tienen más de 30, 40 años, y es porque existe un ecosistema, en mi opinión, donde hay universidad, talento y dinero que fluye. Tú has dado clase en Stanford, he visto. O sea, ¿crees que ese concepto es aplicable a una transformación posible en el sur de España? Claro que sí, y en toda España, pero hay que centrar la energía sobre querer hacer eso. Mira, yo con respecto a California creo que hay una serie de ingredientes que son absolutamente replicables, seguramente no en la misma medida, pero desde luego de una manera transformadora. Tienes una gran inversión pública que se produce en un momento determinado, que esa es la que siempre va escondida. Ahí había dinero público apostando por una serie de sectores. Pero fíjate qué curioso, que es que invierten ese mismo dinero público en California y en Boston, en ese gran polo de universidades, pues ahí tienes Harvard, MIT y todo eso. Y se produce más en California que lo que se produce en Boston. ¿Por qué? Porque está más separado de dónde está el poder político. Y eso es lo que siempre se escapa con respecto a California. Es que está muy lejos, es que tienes que coger un avión y tienes que irte unas cuantas horas. Yo jamás en mi vida he estado más lejos de un polo de poder político. Eso da una sensación de, bueno, lo de la reglamentación como que está ahí un poco subversivo, ¿no?, con respecto a la reglamentación, que creo que es muy aplicable a lo que tenemos ahora, porque cuando hablamos de simplificación es como sí, pero hágala de verdad, Auditoría sector por sector. ¿Qué barreras tienes? Venga, vamos a intentar retirar. Y no puede ser que porque una cosa se hiciese en el 1974, pues esa reglamentación la tienes que seguir ahora, ¿no? Porque no quitan nada, solamente añaden, ¿no? Y luego la última parte que me parece, y esa yo la noté personalmente, y es una de las razones por las que he estado haciendo lo de España mejor y me he atrevido a hacer muchas otras cosas, ¿no? Porque hay un concepto de riesgo en California que se habla abiertamente del riesgo, del fracaso, del éxito, y por eso me parece estupendo este tipo de asambleas, este tipo de discusiones que tenéis, y yo creo que los empresarios tienen que estar mucho más insertados en la narrativa del país, ¿no? Es importantísimo que todos los jóvenes escuchen vuestra historia personal, la colectiva y la de cada uno de vosotros, ¿no? Eso de que monté algo y lo intenté y caí, y no es que caí por mala suerte, es que porque me equivoqué, y ahora he aprendido que eso no hay que hacerlo, y me volví a levantar. Es que claro, cuando estás en una sociedad que todo el mundo está con este tipo de historias abiertamente, pues es que es contagioso. Y dices, oye, ¿por qué no estoy yo haciendo esto? O sea, realmente es que te hace avanzar, y una de las cosas que se nota muchísimo en California es que toda la discusión es de futuro, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Cuando ya dices, voy a hacer esto. ¿Y cómo vas a hacer el scale-up, ¿no? Que están a todas horas? ¿Cómo lo vas a aumentar, ¿no? Pues es que tenemos que tener este tipo de narrativas entre nosotros, no esto de mirar al pasado o mira qué mal, ¿no? No, ¿qué vamos a hacer para arreglar esto? Y venga, con rapidez y con fuerza, ¿no? Sí, pero también, y comparto tu diagnóstico, también es importante algo que salía en la conferencia anterior del señor Lacalle, es la importancia del private equity, del Claro. dinero que fluye, Sí, sí. porque en Andalucía el que quería montar una empresa tenía que pedirle a su padre que hipotecase su piso, Sí, ¿no? sí. Y entonces el acceso a la financiación era exclusivamente bancaria y eso en sí mismo ya era una barrera de entrada. Entonces, es cierto que el venture capital, los angel investors, todo eso también viven allí en California y se toman todos el café en la misma cafetería, ¿no? Sí, pero hay una parte ahí también de reglamentación, ¿eh? O sea, una de las cosas que hay que empezar a ver es si el acceso al crédito es más bancario que otra cosa, pues a lo mejor las normas que tú pones post 2008, en el 2026 tienes que empezar a ver si tienes que abrir un poquito la mano, ¿no? Seguimos teniendo unos retos enormes con respecto a la financiación y no puede ser solamente fondos. O sea, la Unión Europea y a cada país de la Unión Europea se le tiene que meter en la cabeza que esto no se arregla simplemente diciendo aquí están los fondos públicos y te los doy yo. No, es que tienes que activar el crédito privado. Lo que nos está ocurriendo ahora es que a nivel de startups, la Unión Europea y también el Reino Unido, por cierto, y hay muchos proyectos conjuntos, tienen mucha más creación de startups que, por ejemplo, en Estados Unidos ahora. El problema es, ¿cuál? El crecimiento. O sea, una vez que se crean esas startups con proyectos que salieron bien, empieza a crecer y la startup tiene que ir a California. ¿Y qué les dicen lo de California? Es exactamente lo que dices tú ahora. Sí, sí, cielo, te doy el dinero, pero vente aquí a Sand Hill Road y te instalas esto aquí. Esto es el equivalente a ponemos fondos públicos, ponemos el talento, lo metemos en una caja, cogemos un lazo, le hacemos el lazo y decimos, ale, hacia los americanos. Es que ahí es donde se tienen que centrar. Bueno, es ¿no? que ahí es donde está yendo los 300.000 millones de ahorro a los que también se aludía en la Exacto. conferencia anterior. Y nos lo decía el año pasado Felipe González. Todo ese ahorro de Europa se va a invertir en empresas Claro. en Estados Unidos. Y estoy muy de acuerdo también porque yo siempre pongo el ejemplo, cuando Facebook se crea en Boston, pero cuando Facebook quiere pegar un paso siguiente, se va a California. Pero, ¿sabes lo que te digo? Yo cuando escucho a determinados políticos, hemos hecho un programa de aceleración porque se van a crear empresas porque hemos cerrado la central de Carbonera. Y digo, pero estos tíos, ¿cómo se cree que se crea una empresa? Las empresas no salen como huevos fritos. O sea, requiere un ecosistema que es muchísimo más complejo que simplemente una subvención. Pero es que ese es un pecado que tenemos en esta tierra, ¿no? En Europa. O sea, nos creemos que con subvenciones se arregla todo, ¿no? Sí, está la subvención y luego, por favor, quítate y no estorbes. Lo único que tiene que hacer es quitarse del estorbar, porque mucho de lo que hacen es después poner obstáculos, ¿no? Poner obstáculos al crecer, poner una serie de reglamentaciones que es que cada vez siempre va más. Y bueno, pues yo la verdad es que cuando veía la presentación anterior, que es que me toca muy de cerca porque yo soy súper proeuropea y siempre me ha molestado esa manera de tener que ser proeuropeo como que lo tienes que comprar todo, ¿no? Yo creo que la mejor manera de ser proeuropeo es ser crítico con lo que no funciona y con lo que hay que cambiar, ¿no? Y yo creo que hay, pues fíjate, en acceso a crédito es que hay un montón de cosas que cambiar. En lo del 28 estado, pues eso está muy bien, pero es que hay que hacerlo rápidamente, que están tardando demasiado tiempo y, sobre todo, una vuelta a lo básico, ¿no? Una estrategia de estas que en Bruselas llamarían back to basics. Mercado interior, mercado interior, mercado interior. ¿Por qué no funciona el mercado interior? Pues porque las instituciones europeas no han puesto demasiado énfasis en el mercado interior. Es que el digital no existe, el de servicios tiene un montón de barreras y hasta en el de bienes, que lleva ya no sé cuántas décadas, siguen habiendo obstáculos. Pues que línea por línea, y desde luego yo si fuera el presidente de la comisión es que estaría suspendiendo competencias ahora. Es decir, venga, en 4 años nos vamos a centrar en que este mercado funcione bien, más energía, defensa y servicios financieros, si es lo que hay. Sí, pero ¿sabes lo que sucede? Que cuando el vulgo, los pequeños ciudadanos, El vulgo somos nosotros. Los ciudadanos, miramos a Europa, de repente nos dicen, este tratado lleva
26 años negociándose. Y entonces dice, ya te sientes pequeño, ¿no? Porque dice, pero ¿cómo coño se va a tardar 26 años en negociar un tratado? Entonces, esa es la primera. Y después es muy recurrente el tema de la asfixia regulatoria, porque tú mencionas algo, la innovación y la asfixia regulatoria son inversamente proporcionales, porque claro, si tú estás permanentemente regulando lo que pueda pasar, pues al final, a lo mejor por eso hay tanta innovación en el sector de defensa, porque ellos tienen otras regulaciones que no las que le aplican a los mortales. Es decir, ¿tú cómo crees? Porque a mí, yo también soy pro-europeo y el Erasmus me encanta. Y me encanta que cuando Boris Johnson, el tío, decía, ahí con los pelos esos que tenía, dice, yo quiero Europa, no quiero Europa, pero con Erasmus me quedo. Porque Erasmus es verdad que generó una movilidad social en toda Europa. Es decir, ¿cómo se le manda a Europa, cómo España mejor manda a Europa la señal de que la regulación asfixia un poco? Bueno, primero decir que recordar que Erasmus fue la creación de un español, que fue Manuel Marín, el que sacó todo el proyecto de Erasmus, que nunca se lo ha reconocido lo suficiente en la Unión Europea. Que fue presidente del fue Parlamento, ¿no? Comisario, después estuvo en el Parlamento y después fue presidente del Senado, creo, antes de morir. Y luego, con respecto al... Vamos a ver. ¿Qué es complejo? Está claro que es complejo. Somos 27, muy diversos, y es que ahora mismo no estamos de acuerdo en casi nada, que es lo más gordo que está pasando en la Unión Europea. Realmente tenemos países que no comparten no ya la orientación geopolítica, que es que, vamos, tenemos países abiertamente prorrusos y otros que ven a Rusia como el enemigo, pero es que ni siquiera compartimos los valores más básicos democráticos. Esto hemos decidido enterrarlo debajo de la alfombra y ver si lo vamos gestionando, pero en algún momento vamos a tener que abrir ese melón. No puede ser, y a mí me sorprende todavía, que los alemanes, por ejemplo, que son los que sufragaron la ampliación al este, cuando sufragan esa ampliación con un enorme sacrificio por parte de los ciudadanos alemanes, invierten en esos países. ¿Para qué fue? Para que no cayesen en la esfera de influencia rusa. Y ahora mismo tú tienes países como Hungría, que son los quintos mayores receptores de ayudas europeas, o sea, un trasvase casi directo de Alemania a ellos, y es que son, vamos, abiertamente prorrusos desde dentro de la Unión Europea. O sea que es difícil, eso está claro. Yo creo que la tendencia tiene que ser salirte un poco del corsé de los tratados y empezar a hacer grupos que lo pueden llamar como quieran, o de 2 velocidades, o de 5 velocidades, o de alianzas sobre temas, pues tampoco es tan distinto de las cosas que se han hecho con el euro, y empezar a distintas áreas, pues en defensa, oye, los países que las coaliciones de los que quieren moverse, ¿no? Coalition of the willing, pues venga, hacia ahí, ¿no? Y desde luego, en la parte reglamentaria, en esa sí que creo que no hay excusa. Mercado interior y parte reglamentaria, eso es trabajo de von der Leyen. Póngase usted con su equipo. Nada de esto, por cierto, se reúne con los comisarios 2 veces al año y los 363 restos del día del año, ¿por qué no están reunidos con los empresarios que son los que saben del sector? Empieza a contarme usted los problemas. Vamos a hacer auditorías específicas de barreras y con rotulador rojo. Es que hay cosas que tiene que retirar. Y no son estas cosas de pongo una norma y quito 2, que eso es del año a la polca. No, voy a mirarlas todas y todo lo que esté siendo una barrera para mi mercado, dar marcha atrás. Bien. Vamos a ir concluyendo, a no ser que quiera decir cualquier cosa que nosotros siéntete libre. Nosotros tuvimos aquí a una persona, te lo comentaba ayer, que hizo una... Y ahora voy al tema político puro, pero voy al tema político porque me lo has puesto un poquito en bandeja, ¿no? Porque has dicho, si la sociedad civil no funciona, pues hay que dar un pasito más. Y eso yo lo interpreto como que el pasito ya lo tienes en la cabeza, ¿no? Y yo le pregunté a esa persona que ha salido de un partido político y anda ahí transicionando y tal,
Y él hizo un comentario y dice, la derecha en España no gana porque no ilusiona. Los partidos políticos ganan cuando ilusionan. Y yo te pregunto a ti, ¿qué tiene que hacer en España un partido político hoy, me da igual de qué ámbito sea, para volver a ilusionar y para volver a conectar con esos ciudadanos que andan perdidos? Pues a mí me parece que hay dos cosas que tiene que hacer un partido La político. pregunta te lo he puesto Sí, a huevo, no, me la has puesto bien. Me la has puesto bien. Me parece que cualquier partido político tiene que hacer dos cosas. La primera y la fundamental, que para mí es la piedra angular de todo lo que hay que hacer en el país, es la limpieza. Y es que hay una serie de medidas básicas que nosotros no tenemos todavía en nuestro sistema que hay que poner, pero ya urgentemente. La gente está harta y ya no se le pueden dar narrativas. Hay que darles medidas concretas de limpieza que son sencillas y que no hay ninguna razón por la cual no las tenemos aquí insertadas en el país. Tipificar delito de enchufismo. Cortar la financiación de partidos políticos que estén involucrados en corrupción hasta que demuestren que tienen los sistemas para poderlos poner y poder seguir recibiendo subvenciones públicas. Marcha atrás de la Administración. No puede ser que cuando llegan ponen a un montón de gente de su cuerda. Es que eso no puede seguir ocurriendo. Aforamientos fuera, retirada del Consejo General del Poder Judicial, unos nuevos sistemas para elegir al fiscal general del Estado. Es que se nos está cayendo la confiabilidad de la gente en el sistema. Limpieza y el resto, soluciones. Pero de la misma manera que te digo que hay que ser radical en la limpieza, con las soluciones lo que hay que ser es hiperpragmático. Yo veo a la sociedad mucho más abierta a ponerse de acuerdo que lo que veo a la clase política. Y se trata de empezar, venga, tema por tema, vivienda, incluso los difíciles, inmigración, pero si mucho de ello es simplemente la polarización que no deja ir a las soluciones. Yo estuve en el Muelle de la Restinga hace poco, dices, es que tienen 4 administraciones y no se pone de acuerdo ninguna. Si son ellos los que crean o agravan el problema, pues ahí es donde hay que empezar a incidir. Y desde luego, a mí lo que más ilusionante me parece donde estoy dedicándole todo mi tiempo es a decir, venga, un montón de gente que no está implicada en la política y que estamos todos quejándonos en el bar de esto, del otro, vamos a darle la vuelta. Hay que pasar de quejarnos a la acción y todos dentro a ver qué es lo que podemos lograr. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.